En el corazón de Guadalajara, entre las sombras de la historia y las huellas de la muerte, existe un lugar que ha marcado a generaciones enteras, el Panteón de Belén. No es solo un cementerio antiguo, es un escenario donde las leyendas se entrelazan con lo real, donde los muertos parecen no conformarse con el silencio eterno, y donde los vivos han jurado escuchar voces, lamentos y risas que no deberían existir. Este lugar es una de las joyas macabras de México, un sitio donde cada tumba cuenta una historia, y muchas de ellas no terminan con el último aliento. Hoy recorreremos sus pasillos polvorientos, sus cipreses que parecen guardianes oscuros, y sus criptas cargadas de misterio. Acompáñame a descubrir las historias más inquietantes del Panteón de Belén, historias que han trascendido el tiempo y que siguen erizando la piel de quien se atreve a escucharlas. Para entender el origen de este cementerio debemos retroceder al siglo XIX. En ese entonces, Guadalajara enfrentaba epidemias de cólera y otras enfermedades que desbordaron los camposantos de la ciudad. El obispo Diego de Aranda y Carpinteiro decidió construir un nuevo panteón, inaugurado en 1848, que no solo serviría como lugar de descanso eterno, sino que además sería una obra monumental. Con una arquitectura imponente de estilo neoclásico, mausoleos dignos de la nobleza, y pasillos alineados como si fueran avenidas de otra ciudad, el Panteón de Belén pronto se convirtió en un símbolo de poder y también de misterio. Pero lo que más lo hizo famoso no fue la elegancia de sus construcciones, sino las historias que pronto comenzaron a circular. Los trabajadores aseguraban escuchar lamentos mientras cavaban las tumbas, los vecinos decían ver figuras caminando entre los cipreses de madrugada, y poco a poco, el cementerio se transformó en un lugar donde lo sobrenatural parecía palpitar bajo la tierra. La primera historia que marcó al Panteón de Belén es, quizá, la más conocida, la del vampiro de Guadalajara. Se cuenta que a finales del siglo XIX, en el barrio de Analco comenzaron a aparecer cadáveres de animales y personas sin sangre en el cuerpo. Nadie podía explicar lo que ocurría. Los vecinos comenzaron a hablar de un ser que rondaba de noche, un hombre extraño, alto, delgado, que evitaba la luz del día y siempre parecía observar desde la oscuridad. Pronto lo llamaron el vampiro. La paranoia creció hasta que un grupo de habitantes decidió cazarlo. Una noche lo encontraron en medio de un ataque. Se abalanzaron contra él, lo sometieron y, siguiendo las viejas leyendas europeas, lo llevaron al Panteón de Belén. Ahí, lo clavaron con una estaca en el corazón y lo enterraron en una tumba anónima. Con el paso de los años, del sitio exacto donde lo sepultaron comenzó a crecer un árbol enorme, un fresno que hasta hoy se levanta como un testigo inquietante. La tradición dice que el día en que ese árbol muera o sea derribado, el vampiro despertará de nuevo y saldrá a vengarse de los descendientes de quienes lo ejecutaron. Muchos visitantes aseguran que, al acercarse a esa tumba, sienten un aire helado recorrerles la piel. Otros juran que al apoyar la mano en el tronco del fresno, escuchan un latido, como si el corazón que yace bajo tierra todavía siguiera latiendo. Es por eso que, entre todas las leyendas del panteón, la del vampiro es la más temida y respetada. Pero no es la única historia que ha marcado a este camposanto. Hay otra que toca fibras mucho más sensibles, la del niño del balón. En el Panteón de Belén reposan muchas familias de abolengo, y entre ellas estaba la de un niño que enfermó gravemente. Los médicos de la época hicieron todo lo posible, pero nada pudo salvarlo. Murió siendo aún pequeño, y sus padres, devastados, lo sepultaron en una tumba adornada con la escultura de un balón de piedra, recordando su juego favorito. Desde entonces, los cuidadores del cementerio y visitantes nocturnos comenzaron a escuchar algo extraño. Entre las tumbas resonaban risas de niño, pasos apresurados, y en ocasiones, el sonido claro de una pelota rebotando contra el suelo. Algunos afirmaban ver una figura infantil corriendo entre las lápidas, que desaparecía en cuanto intentaban acercarse. Para muchos, era el espíritu del niño que no se resignaba a dejar su juego favorito. Con los años, la leyenda del niño del balón se hizo tan popular que quienes visitan el Panteón de Belén acostumbran a llevarle juguetes, dulces o pelotas como ofrenda. Se dice que, si alguien intenta llevarse el balón de piedra de su tumba, el niño aparece en sueños para reclamarlo, y lo hace con tanta intensidad que la persona enferma hasta devolverlo. Así,
La historia del niño del balón se convirtió en una de las más tiernas pero también inquietantes del panteón. No se trata de un espíritu que aterroriza, sino de un pequeño que busca seguir jugando, aún después de la muerte. Estas dos leyendas, la del vampiro y la del niño del balón, son solo el inicio de lo que guarda este cementerio. El Panteón de Belén está lleno de relatos de aparecidos, de tumbas malditas, de entierros prematuros y de misterios que, más de un siglo después, siguen vivos. En la siguiente parte, exploraremos otras historias igual de impactantes, la de los niños enterrados vivos durante las epidemias, la tumba de la mujer que pedía salir, y los extraños ritos que, según se cuenta, todavía se practican en este lugar. Porque el Panteón de Belén no es solo un cementerio. Es un libro abierto de terror, escrito con huesos, con susurros y con memorias que se niegan a morir. El Panteón de Belén es un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve difusa. Los muros de cantera y las esculturas solemnes no logran ocultar las voces del pasado. Cada pasillo, cada cripta y cada árbol parecen cargados de secretos que se revelan solo a quienes están dispuestos a escuchar. Entre esos secretos, una de las historias más estremecedoras es la de los entierros prematuros. Durante el siglo XIX y principios del XX, las epidemias de cólera y tifo azotaron a Guadalajara con una violencia devastadora. Las familias enteras eran arrancadas de la vida en cuestión de días. Los médicos de la época, con recursos limitados y sin los conocimientos modernos, muchas veces declaraban muerta a una persona que en realidad se encontraba en estado de catalepsia o en coma. El resultado fue aterrador. Varias personas fueron enterradas vivas en el Panteón de Belén. Los sepultureros comenzaron a notar que, al abrir algunas tumbas años después, los cuerpos no estaban en posición de descanso. Los cadáveres aparecían con las manos crispadas, con las uñas rotas y, en ocasiones, con el rostro deformado en un gesto de horror. Habían intentado escapar de sus ataúdes. En los pasillos del panteón, durante las noches silenciosas, los trabajadores decían escuchar golpes ahogados bajo tierra, y en su mente retumbaba la idea de que quizá otro inocente estaba siendo sepultado con vida en ese mismo instante. Una de las tumbas más famosas relacionadas con este tema es la de una joven conocida como la mujer que pedía salir. La historia cuenta que en una familia de clase alta, una muchacha enfermó gravemente y fue declarada muerta. Sus padres, devastados, organizaron un funeral solemne y la enterraron en el Panteón de Belén. Días después, el velador comenzó a escuchar un sonido extraño cerca de la tumba. Eran golpes, como si algo golpeara el mármol desde dentro. Al principio creyó que era producto de su imaginación, pero al repetirse durante varias noches, decidió avisar a la familia. Movidos por la duda, los familiares ordenaron abrir la tumba. Lo que encontraron los dejó marcados para siempre. El cuerpo de la joven estaba de lado, con el rostro lleno de rasguños y las manos destrozadas por intentar arañar la tapa del ataúd. Sus ojos permanecían abiertos, como si hubiera muerto en el último esfuerzo por escapar. La enterraron nuevamente, esta vez con certeza, pero desde entonces los visitantes aseguran que al pasar por su tumba sienten un escalofrío imposible de ignorar. Algunos aseguran escuchar todavía esos débiles golpes, como si la muchacha siguiera pidiendo auxilio. No es la única tumba que habla de entierros prematuros. Durante los recorridos nocturnos del panteón, los guías cuentan que, en medio de la oscuridad, más de un visitante ha escuchado un gemido que emerge de las profundidades. Una voz baja, débil, que se mezcla con el viento, como un recordatorio de que no todos en Belén murieron antes de ser sepultados. Otra de las leyendas que envuelve este camposanto es la del estudiante de medicina. En Guadalajara, a finales del siglo XIX, los jóvenes que estudiaban para convertirse en doctores necesitaban cuerpos para practicar anatomía. Muchos de esos cuerpos provenían del mismo Panteón de Belén. Uno de esos estudiantes, obsesionado con el conocimiento, decidió colarse en el cementerio por la noche para robar cadáveres. Se decía que lo hacía en solitario, llevando lámparas de aceite y herramientas rudimentarias. En una ocasión, la historia cuenta que intentó abrir una tumba reciente para sacar un cuerpo, pero algo salió mal. Nadie supo nunca qué ocurrió realmente, pero a la mañana siguiente el joven fue encontrado muerto junto a la tumba,
con el rostro pálido y la expresión desencajada, como si hubiera visto algo imposible de soportar. Desde entonces, algunos aseguran que en las noches tranquilas se ve la silueta de un joven vestido con bata blanca vagando entre las tumbas, cargando una lámpara y desapareciendo al doblar una esquina. Hay quienes creen que se trata del espíritu del estudiante, condenado a vagar para siempre entre los muertos a los que intentó profanar. Otros opinan que es un aviso para los curiosos que entran al panteón con intenciones de perturbar la paz de los difuntos. Lo cierto es que la figura sigue apareciendo en testimonios de visitantes, y la leyenda se ha transmitido de generación en generación como parte de la atmósfera siniestra del lugar. Pero si hablamos de espíritus condenados, hay una historia que estremece incluso a los más escépticos, la de los niños enterrados durante las epidemias. En medio del caos que desató el cólera, el miedo y la prisa por controlar la enfermedad hicieron que muchos cuerpos fueran llevados directamente al panteón sin esperar demasiado. Se cuenta que entre ellos había pequeños que aún respiraban débilmente, pero que fueron dados por muertos. Con el tiempo, los visitantes aseguraban escuchar risas infantiles en zonas donde no había tumbas de niños. Algunos hablaban de ver sombras pequeñas correr entre los cipreses, otras veces acompañadas de llantos. Se decía que eran los espíritus de esos niños, reclamando la vida que se les arrebató antes de tiempo. Hoy en día, durante los recorridos nocturnos, hay guías que relatan cómo en más de una ocasión las cámaras de los turistas captaron pequeñas siluetas o puntos luminosos que parecen moverse como si fueran juegos de niños invisibles. Estas historias, tan cargadas de dolor y misterio, alimentaron la fama del Panteón de Belén como un lugar donde el descanso eterno no siempre se cumple. Y es que este cementerio no solo guarda cadáveres, guarda también la energía de quienes se fueron con cuentas pendientes, de quienes no estaban listos para morir, o de quienes fueron arrancados de la vida de manera injusta. El Panteón de Belén se convirtió en un centro de leyendas porque cada tumba tiene algo que decir. Y a medida que la ciudad crecía, también crecían los rumores de apariciones, de sombras que se mueven sin explicación y de voces que llaman en la oscuridad. Lo que distingue a este cementerio de otros es que aquí las historias están vivas y siguen alimentando la imaginación de quienes lo visitan. En la siguiente parte hablaremos de un relato que mezcla lo sobrenatural con lo demoníaco, las supuestas apariciones de figuras oscuras, los rumores de rituales prohibidos en los pasillos del panteón, y cómo este lugar se convirtió en un punto de atracción para quienes buscaban pactar con fuerzas que van más allá de lo humano. El Panteón de Belén no solo es un lugar donde descansan los muertos, sino también un espacio cargado de simbolismo. Su arquitectura, sus esculturas y la disposición de sus mausoleos parecen diseñados para crear una atmósfera solemne y espiritual. Sin embargo, esa misma atmósfera se transformó con el paso de los años en un imán para quienes buscan lo prohibido, lo oculto, lo oscuro. Desde principios del siglo XX comenzaron a circular rumores sobre rituales realizados en sus pasillos, y hasta hoy, muchos aseguran haber sido testigos de prácticas extrañas dentro del cementerio. Una de las historias más inquietantes habla de un velador que trabajaba en las primeras décadas del siglo pasado. Durante una ronda nocturna, escuchó murmullos y cánticos en una de las criptas. Pensando que se trataba de ladrones o de estudiantes traviesos, se acercó con la intención de correrlos. Lo que encontró lo dejó paralizado. Un grupo de personas encapuchadas estaba reunido en círculo, encendiendo velas negras y pronunciando palabras incomprensibles. En el centro del círculo había una caja pequeña, de donde salía un hedor insoportable. Cuando el velador encendió su lámpara, todos levantaron la mirada al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando ser descubiertos. El hombre corrió aterrado y jamás volvió a trabajar en el panteón. Este relato fue transmitido de boca en boca, y con el tiempo se sumaron otros testimonios. Algunos aseguraban ver símbolos extraños pintados en las paredes, mientras que otros hablaban de sacrificios de animales encontrados cerca de ciertas tumbas. Lo cierto es que la fama de Belén como lugar propicio para el ocultismo se afianzó, y hasta hoy en día se cuentan historias de grupos que ingresan clandestinamente para realizar rituales de invocación. Pero las figuras más escalofriantes no provienen necesariamente de prácticas humanas, sino de las sombras mismas del panteón. Una de ellas es conocida como la Mujer de Negro. Decenas de visitantes han relatado ver,
entre los cipreses, a una mujer alta, cubierta por un velo oscuro, que camina lentamente entre las tumbas. Su andar es tan silencioso que parece flotar, y siempre desaparece antes de que alguien logre alcanzarla. Algunos creen que se trata del espíritu de una viuda que visitaba diariamente la tumba de su esposo y que, tras morir, quedó atrapada en ese eterno luto. Otros piensan que es una manifestación más siniestra, un ente que se alimenta del miedo de los vivos. La mujer de negro suele aparecer especialmente en recorridos nocturnos. Guías del panteón cuentan que grupos enteros han asegurado verla al fondo de los pasillos, observándolos en completo silencio. Sin embargo, cuando se acercan, ya no hay nadie. Una y otra vez, la figura vuelve a manifestarse, como si jugara a confundirse con las sombras. Otra aparición temida es la de los monjes sin rostro. Se dice que en más de una ocasión, durante las madrugadas silenciosas, los veladores y visitantes han visto figuras encapuchadas caminar por los pasillos. Parecen monjes, con túnicas largas y pesadas, pero cuando alguien intenta mirarlos al rostro, solo encuentra una mancha oscura, un vacío donde debería haber facciones humanas. Estos monjes no hablan, no hacen ruido, solo caminan lentamente y desaparecen al doblar una esquina. Quienes los han visto aseguran sentir un frío intenso, un silencio que pesa en el pecho, como si les faltara el aire. Los relatos más oscuros sostienen que estas apariciones están relacionadas con rituales prohibidos que se practicaron en el panteón durante décadas. Hay quienes creen que los monjes sin rostro son guardianes de lo prohibido, custodios de secretos que no deben salir a la luz. Otros piensan que son almas condenadas, obligadas a vagar por siempre en penitencia. El panteón también ha sido escenario de sucesos inexplicables durante los recorridos turísticos. En más de una ocasión, los guías han tenido que detener el relato porque una persona del grupo comienza a sentirse mal. Mareos, falta de aire, desmayos repentinos. Lo curioso es que estos episodios suelen ocurrir siempre en los mismos lugares, junto al árbol del vampiro, frente a la tumba de la mujer que pedía salir, o cerca de las criptas más antiguas. Un caso muy recordado ocurrió en un recorrido de los años 90. Un grupo escuchaba atentamente la historia del vampiro cuando una mujer del público comenzó a gritar. Decía que había visto claramente a un hombre alto y delgado detrás del árbol, observando al grupo con ojos brillantes. Nadie más lo vio, pero el pánico se propagó y el recorrido tuvo que interrumpirse. Desde entonces, el personal del panteón cuenta esa anécdota como prueba de que las leyendas siguen vivas. Otra experiencia común es la de las fotografías. Turistas que acuden con cámaras o celulares suelen captar imágenes extrañas. Luces que flotan, siluetas transparentes, sombras que no corresponden con nadie del grupo. Algunos han fotografiado lo que parece ser la figura de un niño pequeño junto al balón de piedra. Otros han captado mujeres vestidas de época que no forman parte de los visitantes. Para muchos, estas imágenes son simples errores ópticos. Para otros, son la confirmación de que Belén sigue habitado por quienes nunca se fueron. Más allá de lo paranormal, el panteón tiene un peso simbólico muy fuerte. Aquí descansan obispos, militares, doctores y familias enteras que marcaron la historia de Guadalajara. Sus mausoleos, algunos ricamente adornados, cuentan la historia de un México que transitaba entre la opulencia y la tragedia. Pero es precisamente esa carga histórica la que alimenta las leyendas, porque detrás de cada tumba no hay solo un nombre y una fecha, sino un relato humano que, muchas veces, termina convertido en mito. En la siguiente parte del relato, hablaremos de los personajes históricos enterrados en el Panteón de Belén y de cómo incluso sus tumbas están rodeadas de misterio. Porque este lugar no solo guarda historias de fantasmas, sino también la memoria viva de quienes construyeron la ciudad y dejaron huellas imborrables en su gente. El Panteón de Belén no es solamente un lugar de leyendas sobrenaturales. También es un museo al aire libre que guarda entre sus muros los restos de personajes históricos que marcaron la vida política, social y cultural de Guadalajara y de todo México. Y lo fascinante es que, aún en las tumbas de estos personajes célebres, las historias misteriosas parecen seguir vivas. Uno de los hombres más importantes sepultados aquí es Valentín Gómez Farías, político liberal que llegó a ser presidente interino de México en varias ocasiones durante el convulso siglo XIX.
Fue un personaje clave en la instauración de reformas que buscaban reducir el poder de la Iglesia y modernizar el Estado. Su tumba, imponente y solemne, se encuentra en un lugar destacado del panteón. Sin embargo, los guías cuentan que no siempre descansa en paz. Visitantes han asegurado escuchar pasos firmes alrededor de su mausoleo, y algunos veladores narran que, en noches de silencio absoluto, se escuchan voces discutiendo cerca de su sepultura, como si los debates políticos de su tiempo siguieran resonando entre las sombras. Otro de los personajes enterrados en Belén es José Justo Corro, también presidente de México en el siglo XIX. Su tumba pasa más desapercibida, pero las leyendas dicen que a veces se ve una sombra alta y rígida apoyada sobre ella, como si alguien montara guardia. Algunos creen que se trata de su propio espíritu, cuidando la memoria que la historia ha relegado. Otros piensan que es la representación de los soldados y políticos de la época, que siguen velando sus restos. En el panteón también descansan médicos famosos de Guadalajara, entre ellos el doctor José María Maytorena, quien combatió con valentía las epidemias que azotaban a la ciudad. Su tumba es visitada con respeto por estudiantes de medicina, y no son pocos los que aseguran sentir una extraña energía positiva al acercarse. Algunos jóvenes dicen que, cuando estudian en los alrededores del mausoleo, su mente se aclara y recuerdan con facilidad los conocimientos. Para otros, esta sensación es una forma de gratitud del espíritu del médico hacia las nuevas generaciones. Pero no todos los personajes célebres enterrados en Belén tienen un aura positiva. Hay tumbas vinculadas con hombres que fueron conocidos por su dureza y su carácter implacable. Una de ellas es la de un militar que combatió con mano de hierro en tiempos de guerra. Los veladores aseguran que, por las noches, se escucha el retumbar de botas pesadas en la zona donde descansan sus restos. El sonido es tan claro que parece que un batallón invisible recorre los pasillos. En ocasiones, el eco de un clarín militar parece atravesar el silencio, aunque no haya nadie más en el lugar. Las familias de Abolengo también dejaron huella en este cementerio. Muchos mausoleos están adornados con esculturas de ángeles, cruces y figuras alegóricas de la muerte. Pero hay uno que destaca especialmente, el de la familia de los Cuervo, fundadores de una de las casas tequileras más famosas de México. Su tumba es majestuosa y ha despertado la imaginación de generaciones enteras. Algunos aseguran que, en ciertas noches, se escuchan brindis y risas cerca del mausoleo, como si los antiguos miembros de la familia siguieran celebrando sus triunfos incluso después de la muerte. A lo largo de los años, el Panteón de Belén fue acumulando no solo cuerpos ilustres, sino también leyendas alrededor de ellos. En más de una ocasión, cronistas de Guadalajara afirmaron que las sombras de estos personajes se aparecen para recordar que la historia no está muerta, que sigue caminando junto a los vivos. Y si bien las tumbas de los poderosos y célebres imponen respeto, son las historias de los anónimos las que más estremecen. En los rincones menos visitados del panteón, donde las tumbas son más pequeñas y menos ostentosas, abundan los relatos de apariciones. Personas humildes, niños y mujeres cuyas muertes pasaron desapercibidas en su tiempo parecen encontrar en el cementerio un espacio para hacerse escuchar. Un ejemplo es la tumba conocida como la novia de Belén. La historia cuenta que, a principios del siglo XX, una joven vestida de novia fue asesinada la víspera de su boda. Sus padres, destrozados por la tragedia, la sepultaron en Belén sin quitarle el vestido blanco. Desde entonces, hay quienes aseguran que en algunas noches aparece una mujer vestida de novia caminando lentamente por los pasillos. Su vestido se mueve con el viento, pero su rostro está siempre cubierto por un velo. Algunos la describen como una aparición hermosa y melancólica, mientras que otros la ven como un espectro aterrador. Lo cierto es que la novia de Belén se convirtió en una de las leyendas más populares entre los jóvenes que visitan el cementerio en recorridos nocturnos. Las historias de mujeres son especialmente frecuentes en el panteón. Se cuenta también que en los muros laterales se aparece una monja que, según la tradición, pertenecía a un convento cercano y solía visitar las tumbas para rezar por los difuntos. Su espíritu habría quedado atrapado en Belén, donde se la ve caminando con un rosario en la mano. Su figura se desvanece poco a poco, dejando tras de sí un tenue olor a incienso. Cada personaje, cada tumba,
aporta un nuevo capítulo a la narrativa interminable del Panteón de Belén. Lo que hace tan fascinante este lugar es que no importa cuántas veces lo recorras, siempre hay un nuevo relato por escuchar. Y mientras los turistas llegan en busca de leyendas, los historiadores encuentran en él un testimonio vivo de la Guadalajara del siglo XIX y principios del XX. En la próxima parte exploraremos otra dimensión del Panteón, su papel como escenario de tradiciones culturales, de mitos compartidos por los habitantes de Guadalajara, y de cómo el miedo se convierte en un lenguaje que une a la comunidad alrededor de estas historias. El Panteón de Belén no solo es un lugar de muerte, también es un espejo cultural donde se refleja la forma en que Guadalajara ha concebido la vida, la fe y el miedo a lo largo del tiempo. Desde su inauguración en 1848 hasta su clausura en 1896, el Panteón fue testigo de miles de entierros, pero también de rituales sociales que definieron la identidad de la ciudad. Incluso después de haber dejado de funcionar como cementerio, su peso cultural no desapareció, al contrario, se transformó en leyenda. En el México del siglo XIX, la muerte no era un tema oculto como muchas veces lo es ahora. Las familias acompañaban los cortejos fúnebres con música, oraciones y procesiones. El entierro era un acto público, y en el caso de Belén, los mausoleos se convirtieron en símbolos de estatus. Quien podía permitírselo construía tumbas monumentales que mostraban el poder económico y social de su linaje. Sin embargo, esta ostentación convivía con el sufrimiento real de las familias y con el miedo latente a la muerte súbita, producto de las epidemias. En ese contexto nacieron las primeras leyendas del Panteón. El pueblo, al ver tantas muertes repentinas, necesitaba explicar lo inexplicable, y las historias sobrenaturales fueron la vía para dar sentido al dolor. No es casualidad que muchas de las leyendas de Belén estén ligadas a niños, jóvenes o personas enterradas de manera trágica. Estas narraciones cumplían una función social: advertir, recordar y mantener viva la memoria de los que se habían ido demasiado pronto. Con el paso del tiempo, las leyendas comenzaron a transmitirse de generación en generación, y pronto se convirtieron en parte del imaginario colectivo de Guadalajara. Para muchos niños de mediados del siglo XX, escuchar las historias del vampiro o del niño del balón era casi un rito de iniciación, una forma de aprender a convivir con el miedo. Los abuelos las contaban en las noches, alrededor de una fogata o en las salas familiares, manteniendo vivo el espíritu del panteón en cada relato. Pero el Panteón de Belén no solo generó miedo, también inspiró arte, literatura y tradiciones populares. Varios escritores jaliscienses plasmaron en sus obras relatos ambientados en sus pasillos, mientras que pintores y fotógrafos encontraron en sus mausoleos y esculturas una fuente inagotable de imágenes. A lo largo del tiempo, el cementerio dejó de ser solo un lugar de descanso para convertirse en un símbolo cultural que representa la relación de Guadalajara con la muerte. En la segunda mitad del siglo XX, cuando el Panteón ya era un sitio histórico, comenzaron a organizarse recorridos guiados. Estos recorridos no solo buscaban mostrar la belleza arquitectónica del lugar, sino también compartir las leyendas que lo hicieron famoso. Así, las historias del vampiro, del niño del balón, de la novia de Belén y de la mujer que pedía salir encontraron un nuevo escenario: las visitas nocturnas. La experiencia de caminar entre tumbas iluminadas apenas por faroles, mientras un guía narra con voz grave los sucesos más aterradores, se convirtió en un atractivo turístico y cultural. Para muchos tapatíos, visitar el Panteón de noche se volvió casi una tradición, especialmente en fechas como el Día de Muertos. En esos recorridos, la comunidad encontró una manera de honrar a los difuntos, al mismo tiempo, disfrutar del misterio y el suspenso. El impacto cultural del Panteón también se refleja en cómo la gente de Guadalajara habla de él. Para algunos, es un lugar sagrado que merece respeto. Para otros, es un espacio de juego y aprendizaje. Lo cierto es que el miedo que inspira no es un miedo paralizante, sino uno compartido, que une a la gente a través de las historias. El Panteón de Belén se convirtió en un punto de encuentro entre generaciones, donde los mayores transmiten a los jóvenes las leyendas que ellos mismos escucharon en su infancia. Este fenómeno revela algo fascinante. Las leyendas de Belén no son simples cuentos de terror, son una forma de identidad.
Hablar del vampiro del Panteón o de los entierros prematuros es hablar también de la historia de Guadalajara, de su manera de enfrentar la muerte, de su religiosidad y de su creatividad para explicar lo desconocido. Incluso hoy, en plena modernidad, el Panteón sigue siendo un espacio vivo en la memoria colectiva. Los jóvenes que visitan el lugar con cámaras y celulares se convierten en nuevos narradores, compartiendo fotos, videos y relatos en redes sociales. De esta manera, las leyendas de Belén se adaptan al siglo XXI y encuentran nuevos públicos en todo el mundo. Y aunque el Panteón ya no recibe cadáveres, sigue siendo un espacio donde la muerte y la vida se entrelazan. Sus cipreses altos, que parecen tocar el cielo, y sus mausoleos cargados de símbolos nos recuerdan que la historia no termina en la tumba. En Belén, la muerte es solo el inicio de otra historia, la de los relatos que nunca dejan de contarse. En la próxima parte hablaremos de los símbolos ocultos en la arquitectura y las esculturas del Panteón, de los ángeles y calaveras que vigilan las tumbas, y de cómo estos elementos alimentaron aún más el aura macabra del lugar. Uno de los aspectos más fascinantes del Panteón de Belén es su arquitectura cargada de simbolismo. Al recorrerlo, no solo encontramos tumbas y mausoleos, sino un lenguaje visual oculto en cada escultura, en cada columna, en cada cruz. Es un cementerio que habla a través de símbolos, y que para quienes saben interpretarlos, revela un mensaje profundo sobre la vida, la muerte y lo que se esconde más allá. Los arquitectos que diseñaron el Panteón se inspiraron en estilos europeos, especialmente en el neoclásico y el gótico, pero también añadieron elementos propios de la religiosidad mexicana. El resultado fue un espacio en el que los ángeles, las calaveras, las antorchas invertidas y las cadenas se convierten en guardianes del silencio eterno. Uno de los símbolos más recurrentes en las tumbas de Belén son los ángeles. Algunos se encuentran de pie, con las manos juntas en oración, mirando al cielo como si acompañaran al alma del difunto en su viaje. Otros aparecen con rostros melancólicos, sosteniendo coronas de flores o instrumentos musicales, recordando la fragilidad de la vida. Pero también hay ángeles con alas plegadas y espadas en la mano, símbolos de protección contra fuerzas oscuras. Los visitantes más atentos notan que, al caer la noche, la expresión de estas figuras parece cambiar con el juego de luces y sombras. Otro elemento común en el Panteón son las calaveras esculpidas en piedra. Estas no son simples adornos, sino recordatorios del destino inevitable. Las calaveras aparecen en las entradas de mausoleos, sobre lápidas y en las esquinas de las criptas. Algunas están acompañadas de huesos cruzados, como si advirtieran que nadie puede escapar de la muerte. Para los visitantes de la época, estas imágenes eran un llamado a vivir con rectitud, porque la muerte siempre estaba al acecho. Hoy, sin embargo, estas figuras se perciben como parte del misterio que envuelve al lugar, alimentando su reputación de cementerio macabro. Las antorchas invertidas son otro de los símbolos más llamativos. En muchas tumbas pueden verse antorchas esculpidas apuntando hacia abajo, como si la llama se extinguiera. Este símbolo representa el final de la vida, pero también la esperanza de que la luz siga existiendo en otro plano. Hay visitantes que aseguran que algunas de estas antorchas parecen brillar levemente al caer la noche, como si un fuego invisible se encendiera por unos instantes. Las cadenas son otro detalle que aparece en varias tumbas. Estas pueden simbolizar la unión entre los vivos y los muertos, o la atadura del alma que aún no logra liberarse. Hay historias que cuentan que, en ciertas noches, se escuchan ruidos metálicos en las zonas donde abundan estas esculturas, como si las cadenas de piedra cobraran vida. Los veladores del Panteón relatan que más de una vez han seguido estos sonidos, pero nunca logran encontrar su origen. El lenguaje simbólico de Belén también se refleja en la disposición de los mausoleos. Algunos están orientados hacia el este, símbolo del renacimiento y de la esperanza en la resurrección, mientras que otros miran hacia el oeste, recordando el ocaso de la vida. Cada detalle fue pensado para transmitir un mensaje espiritual, pero con el tiempo, la gente comenzó a interpretar estas formas como señales de lo oculto, reforzando la fama sobrenatural del cementerio. Uno de los mausoleos más impresionantes es el que está coronado por una escultura de un ángel caído. La figura, con alas rotas y rostro de dolor, parece más un demonio que un ser celestial.
La leyenda dice que este ángel fue colocado como advertencia, un recordatorio de que incluso los seres más puros pueden caer. Con los años, algunos visitantes han asegurado que la escultura cambia de posición ligeramente, como si sus alas se movieran durante la noche. También destacan los símbolos masónicos. Guadalajara fue, durante el siglo XIX, un centro importante para la masonería, y varios de sus miembros fueron enterrados en Belén. En algunas tumbas pueden verse compases, escuadras y estrellas de 5 puntas, símbolos que para algunos representan sabiduría y conocimiento, pero que para otros evocan prácticas ocultas y misteriosas. Estos símbolos han alimentado especulaciones de que el Panteón no solo fue un cementerio, sino también un espacio de poder esotérico. Los árboles del Panteón también forman parte del simbolismo. Los altos cipreses, que parecen custodiar las tumbas, representan la eternidad y la conexión entre la tierra y el cielo. Pero el árbol más famoso es, sin duda, el fresno del vampiro. Este árbol no solo es un testigo de la leyenda, sino también un recordatorio viviente de que en Belén lo natural y lo sobrenatural están siempre entrelazados. Todo este lenguaje visual convierte al Panteón en un escenario teatral donde los símbolos hablan tanto como las leyendas. Los visitantes que recorren sus pasillos durante el día ven un museo de arte funerario, pero quienes lo visitan de noche sienten que esos símbolos se transforman en señales de algo más profundo. La muerte, en Belén, no es un final silencioso, sino una conversación constante entre lo visible y lo invisible. En la siguiente parte del relato exploraremos cómo las leyendas del Panteón de Belén han inspirado a artistas, escritores y cineastas, y cómo este cementerio se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana del terror. El Panteón de Belén, con su atmósfera única y sus leyendas, ha sido una fuente inagotable de inspiración artística. No se trata únicamente de un cementerio histórico, sino de un escenario que ha trascendido sus muros para convertirse en parte del imaginario cultural de Guadalajara y de México entero. Escritores, pintores, fotógrafos y cineastas han encontrado en sus pasillos y esculturas un universo perfecto para explorar lo macabro, lo poético y lo sobrenatural. La literatura fue uno de los primeros caminos por los que Belén se coló en la cultura popular. Desde el siglo XIX comenzaron a circular relatos en los periódicos de Guadalajara que hablaban de extraños sucesos en el cementerio. Muchos eran escritos en tono moralizante, como advertencias sobre la fragilidad de la vida y los castigos del más allá. Pero poco a poco, las historias se tornaron más fantásticas y sobrenaturales, con vampiros, fantasmas y apariciones que sembraban el terror entre los lectores. En el siglo XX, con el auge de la literatura gótica en México, varios autores retomaron las leyendas del Panteón para darles forma literaria. El vampiro de Belén, en particular, se convirtió en un relato recurrente. Algunos escritores locales lo reimaginaban como un ser sediento de sangre que se levantaba de la tumba en busca de víctimas, mientras que otros lo presentaban como un símbolo de los miedos colectivos a las epidemias y a la muerte repentina. Estas obras ayudaron a consolidar al vampiro como una de las figuras más emblemáticas del folclore tapatío. La poesía también encontró en Belén un espacio fértil. Varios poetas locales escribieron versos inspirados en la atmósfera del cementerio, comparando los cipreses con guardianes, las tumbas con altares de silencio, y las sombras con recuerdos que se niegan a desaparecer. Para algunos, Belén era un lugar de duelo y nostalgia. Para otros, un espacio donde la muerte se volvía bella en su solemnidad. La fotografía fue otro medio que inmortalizó al Panteón. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios fotógrafos registraron las esculturas y mausoleos, creando imágenes que hoy se consideran documentos históricos. En esas fotografías se percibe la majestuosidad del cementerio, pero también su carácter sombrío. Con el tiempo, muchos fotógrafos contemporáneos regresaron a Belén para capturar la esencia de sus leyendas. Las imágenes en blanco y negro, con las sombras alargadas de los cipreses y las cruces, evocan un escenario de película de terror. Y justamente el cine no tardó en interesarse por el Panteón de Belén. Aunque no siempre aparece de manera explícita, la influencia de sus leyendas puede rastrearse en varias películas mexicanas de terror. La figura del vampiro de Belén, por ejemplo, se convirtió en un referente que dialoga con los vampiros del cine clásico,
desde Drácula hasta las películas de Germán Robles en la época de oro del cine de terror mexicano. Algunos cineastas han utilizado al Panteón como escenario real para rodajes, aprovechando su atmósfera cargada de misterio. Incluso en la televisión y en programas de corte paranormal, Belén ha sido protagonista. Numerosos equipos de investigación han visitado el Panteón para documentar supuestos fenómenos sobrenaturales. Voces que se graban en psicofonías, sombras que se mueven sin explicación y cambios bruscos de temperatura en ciertas zonas. Estos programas han reforzado la fama del lugar como uno de los cementerios más embrujados de México. El arte popular también ha hecho suyo al Panteón de Belén. En el Día de Muertos, es común ver calaveras literarias que hacen referencia a sus leyendas, o altares que evocan las tumbas más famosas. Los recorridos nocturnos han inspirado obras de teatro y performances que recrean las apariciones más conocidas. Incluso hay ilustraciones y cómics que presentan al vampiro, al niño del balón y a la novia de Belén como protagonistas de nuevas historias, adaptadas al gusto contemporáneo. El impacto cultural del Panteón se extiende más allá de Guadalajara. Visitantes de otras partes de México y del extranjero llevan consigo las leyendas y las comparten, multiplicando así el alcance del cementerio. En redes sociales, Belén aparece constantemente en videos, fotografías y relatos que lo colocan junto a otros cementerios famosos del mundo, como Père Lachaise en París o Highgate en Londres. Pero a diferencia de ellos, Belén tiene la particularidad de estar profundamente ligado al folclore mexicano y a la tradición oral de una ciudad que lo ha adoptado como parte de su identidad. En este sentido, el Panteón de Belén no es solo un espacio físico, es un símbolo cultural. Representa la forma en que los mexicanos, y en particular los tapatíos, dialogan con la muerte, con respeto, con miedo, pero también con creatividad. Cada historia narrada en sus pasillos es un reflejo de la necesidad humana de encontrar sentido en lo inexplicable, de mantener viva la memoria de los que partieron y de enfrentar el temor con palabras, imágenes y arte. En la siguiente parte profundizaremos en cómo los recorridos nocturnos del Panteón de Belén se han convertido en una experiencia única que mezcla historia, teatro y terror, y cómo esa vivencia moderna mantiene vivas las leyendas que comenzaron hace más de un siglo. Los recorridos nocturnos del Panteón de Belén se han convertido en una de las experiencias más emblemáticas para quienes buscan vivir el misterio y el terror en Guadalajara. No se trata solo de caminar entre tumbas antiguas, es sumergirse en un relato que combina historia, leyenda y sensaciones que desafían la lógica. Cada paso por los pasillos oscuros parece abrir una ventana hacia el pasado, y cada sombra que se mueve puede ser interpretada como la presencia de un espíritu. El recorrido comienza al caer la noche. Los visitantes ingresan por la puerta principal, iluminada apenas por la luz cálida de faroles que proyectan sombras alargadas. Desde el primer momento, se percibe la solemnidad del lugar, mezclada con un leve olor a humedad y tierra antigua. Los guías, con voz pausada y firme, empiezan a narrar la historia del Panteón, desde su construcción hasta las leyendas que lo convirtieron en un lugar de misterio. La primera parada es el Árbol del Vampiro. Aquí, la historia de aquel ser que aterrorizó a la ciudad hace más de un siglo se cuenta con detalles escalofriantes. Los visitantes escuchan sobre los cadáveres hallados sin sangre, sobre la persecución nocturna y la estaca que terminó con su vida. Se relata cómo el fresno creció sobre su tumba y cómo, según la tradición, si alguna vez cae, el vampiro regresará. La tensión se siente en el aire, y algunos visitantes aseguran notar un frío repentino que recorre el pasillo, como si el mito se hiciera presente. Luego se visita la tumba del niño del balón. Aquí, los relatos cambian de tono, el miedo se mezcla con la ternura y la tristeza. Se habla de cómo el espíritu del niño sigue jugando, de cómo se escuchan risas y rebotes en la noche. Algunos visitantes traen pelotas pequeñas o dulces, siguiendo la tradición de ofrecer algo al niño. Los guías explican que quienes intentaron mover la piedra que representa su balón han tenido sueños inquietantes, y algunos incluso se enfermaron hasta devolverla. Este relato refuerza la sensación de que Belén está vivo, y que no solo los muertos lo habitan, sino también los recuerdos que se niegan a desaparecer. Otro punto emblemático es la tumba de la mujer que pedía salir. Al llegar, los visitantes sienten un silencio pesado, como si las palabras quedaran atrapadas en el aire.
Se narra la historia de la joven enterrada viva, los golpes que emitía desde su ataúd y la angustia que provocó en quienes la descubrieron días después. Los guías advierten que, incluso hoy, es posible escuchar golpes ahogados si uno presta atención. Los visitantes se acercan con respeto, y muchos confiesan sentir una presión en el pecho o un escalofrío intenso, como si la joven todavía buscara liberarse. El recorrido continúa entre las criptas más antiguas, donde se encuentran los mausoleos de personajes célebres y de familias de abolengo. Aquí, las leyendas se mezclan con la historia. Se narran los pasos misteriosos junto a las tumbas de políticos y militares, las figuras oscuras que parecen vigilar y los símbolos tallados en piedra que inspiran temor y admiración. Los visitantes aprenden a leer los ángeles, las calaveras y las antorchas invertidas, comprendiendo que cada detalle es parte del lenguaje secreto del panteón. Uno de los segmentos más esperados del recorrido es la aparición de la mujer de negro y los monjes sin rostro. Los guías cuentan cómo han sido vistos por decenas de visitantes. La mujer alta, cubierta por un velo, flotando entre las tumbas. Los monjes caminando lentamente, sin facciones, como sombras vivientes. La tensión se incrementa con cada relato, y muchos participantes sienten la piel erizarse, escuchan pasos donde no hay nadie o perciben cambios de temperatura inexplicables. Algunos aseguran que estos espectros son guardianes de secretos antiguos, otros creen que son almas condenadas a vagar eternamente. El recorrido no solo se basa en historias de terror, también se incluyen momentos de reflexión sobre la vida y la muerte. Los guías explican cómo la sociedad de Guadalajara del siglo XIX enfrentaba la mortalidad, cómo las epidemias y la violencia marcaron la ciudad, y cómo estas experiencias dieron origen a las leyendas que hoy se narran. Esta combinación de historia y misterio permite a los visitantes conectarse con el pasado de manera intensa y única. Además, se integran elementos teatrales. Actores recrean escenas de los relatos más conocidos, usando vestimenta de época, luces tenues y efectos sonoros que aumentan la sensación de realismo. La narrativa se vuelve interactiva. Se invita a los visitantes a observar, a escuchar, a sentir, como si fueran parte de la historia. La experiencia se convierte en un viaje sensorial donde la imaginación y la realidad se confunden, y donde cada persona interpreta los sucesos de manera distinta. El recorrido finaliza en el área de los árboles y mausoleos más antiguos, donde los visitantes pueden reflexionar sobre la eternidad, la memoria y la conexión entre los vivos y los muertos. Es un cierre que combina el respeto por los fallecidos con la fascinación por lo sobrenatural. Muchos confiesan salir del panteón con una sensación ambivalente: miedo, asombro y, sobre todo, una profunda admiración por el lugar. Los recorridos nocturnos del Panteón de Belén han logrado que las leyendas sigan vivas. Cada visitante se convierte en un narrador potencial, compartiendo sus experiencias y manteniendo la tradición oral que ha caracterizado al cementerio durante más de un siglo. Así, Belén no es solo un cementerio histórico, sino un espacio cultural que une pasado, presente y futuro a través del misterio y la narración. En la siguiente parte exploraremos las historias menos conocidas del Panteón, aquellas que no aparecen en los recorridos turísticos, pero que los habitantes de Guadalajara aún susurran con respeto y miedo. Aunque las historias del vampiro, del niño del balón y de la mujer que pedía salir son las más conocidas del Panteón de Belén, existen relatos menos divulgados que solo los habitantes de Guadalajara recuerdan, susurrando con respeto y temor. Estas historias, muchas veces transmitidas de generación en generación, reflejan el lado más oscuro y desconocido del cementerio. Una de las leyendas menos conocidas habla de la cripta de los susurros. Se trata de una pequeña construcción subterránea, donde supuestamente fueron enterradas personas cuyos cuerpos no fueron reclamados por sus familias. Los guías antiguos contaban que, si uno se acercaba demasiado a esta cripta durante la noche, podía escuchar voces apagadas, que susurraban nombres, fechas y súplicas de auxilio. Algunos vecinos decían que estas voces pertenecían a los espíritus de quienes murieron olvidados, atrapados entre la tierra y la memoria de los vivos. Otra historia involucra un mausoleo donde descansan los restos de un comerciante rico, que murió en circunstancias misteriosas. Se dice que durante décadas, cada noche de luna llena,
La puerta de su mausoleo se abría sola y se escuchaban pasos que iban y venían por el interior. Los vecinos de la zona, al escuchar estos ruidos, afirmaban que el comerciante aún rondaba sus riquezas, incapaz de abandonar los bienes materiales que lo habían definido en vida. Algunos visitantes modernos aseguran haber escuchado los mismos pasos durante recorridos nocturnos, aunque nadie logra explicar cómo se producen. También existe la leyenda de la sombra en la cripta vacía. Según los relatos, hay una tumba que fue preparada para un sacerdote muy querido, pero su cuerpo nunca fue colocado allí. Aún así, quienes caminan por esa sección del cementerio afirman ver una sombra que se mueve entre las lápidas, en la dirección exacta donde debería estar la cripta. La sombra parece observar a los visitantes, y algunos aseguran que si uno se detiene y la mira directamente, se siente un peso intenso en el pecho y un frío que cala los huesos. Una de las historias más perturbadoras involucra al llamado entierro en la niebla. Se cuenta que, en una noche particularmente fría y húmeda de principios del siglo XX, un grupo de trabajadores del cementerio colocó a una persona declarada muerta en una tumba. Al abrirla al día siguiente para colocar una lápida, encontraron que la tierra estaba removida y el ataúd, aunque cerrado, parecía haber sido golpeado desde dentro. Los testigos afirmaron que durante semanas se podía ver una niebla extraña cerca de esa tumba, moviéndose como si contuviera un ser vivo. Desde entonces, los vecinos evitan pasar cerca del lugar en noches con niebla. Otra historia poco conocida es la de los pasos de la cripta del silencio. Se trata de una cripta abandonada, ubicada en un extremo del panteón, que en su momento fue destinada a los fallecidos sin nombre. Durante décadas, los cuidadores aseguraban escuchar pasos firmes dentro de la cripta, aunque al abrir la puerta no encontraban nada. Algunos creen que se trata de los espíritus de personas que nunca recibieron un nombre en vida, y que su presencia es un recordatorio de que la memoria es la única forma de darles descanso. Entre las leyendas más escalofriantes también se encuentra la de la figura que observa desde arriba. Algunos visitantes han reportado haber visto, desde lo alto de los mausoleos más grandes, la silueta de un hombre que parece mirar fijamente a quienes pasan por los pasillos. Nunca baja, nunca se mueve de su lugar, pero su mirada genera una sensación de inquietud profunda. Nadie sabe quién es, ni por qué permanece allí, pero la tradición dice que es un espíritu protector que vigila a los visitantes, aunque su presencia resulta igualmente aterradora. Estas historias, menos conocidas pero igual de impactantes, reflejan la riqueza de leyendas que se acumulan en el Panteón de Belén. No todas buscan aterrorizar. Algunas son advertencias, otras son recordatorios de la fragilidad de la vida y de la memoria que cada persona deja atrás. Sin embargo, todas contribuyen a la sensación de que este cementerio es un lugar donde lo imposible y lo inexplicable conviven con lo histórico. El Panteón de Belén, con sus crónicas y susurros, sigue siendo un espacio donde los vivos se encuentran con los muertos, donde cada sombra tiene un relato y cada esquina un secreto. Quienes visitan este cementerio moderno o históricamente, terminan comprendiendo que el miedo y la fascinación coexisten, y que las leyendas menos conocidas son, quizás, las que dejan una huella más profunda en quienes se atreven a escucharlas. En la siguiente parte, abordaremos cómo las historias del Panteón de Belén han trascendido más allá de Guadalajara, influyendo en la cultura popular mexicana y en la forma en que los mexicanos entienden el terror y la muerte. El Panteón de Belén no solo ha marcado la historia de Guadalajara, sino que también ha dejado una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Sus leyendas, su arquitectura y los relatos que circulan en torno a él han servido de inspiración para múltiples expresiones artísticas y folclóricas, desde literatura y cine hasta música y celebraciones tradicionales. La influencia de Belén se percibe incluso en la manera en que los mexicanos conciben la muerte y el miedo. El cine mexicano, especialmente durante la época de oro del cine de terror, incorporó elementos inspirados en las historias del Panteón de Belén. Las figuras del vampiro, del niño fantasma y de la mujer de negro aparecieron en numerosas películas, algunas con adaptación literal y otras reinterpretadas en un contexto urbano o rural. En los años 50 y 60, varias cintas mostraron cementerios con atmósferas similares a la de Belén. Neblina, tumbas antiguas y ángeles sombríos. Este escenario no solo reforzaba la tensión dramática,
sino que también consolidaba en la imaginación popular la idea del cementerio como un espacio de misterio y peligro. La literatura popular también ha hecho suyo al panteón. Desde cuentos en periódicos locales hasta libros de relatos de terror contemporáneos, Belén aparece como un lugar donde lo sobrenatural y lo cotidiano se mezclan. Los escritores suelen tomar elementos como los símbolos en las tumbas, las apariciones nocturnas y las historias de entierros prematuros para construir narrativas que combinan la historia de Guadalajara con la ficción gótica. Incluso algunos autores han creado personajes que interactúan directamente con las leyendas del cementerio, mostrando cómo estas historias pueden trascender el espacio físico y convertirse en mitos vivos. El arte plástico y la fotografía también han plasmado la esencia del panteón. Pintores y fotógrafos buscan capturar la luz tenue que atraviesa los cipreses, las sombras alargadas y las esculturas que parecen cobrar vida al atardecer. Las imágenes resultantes no solo son estéticamente poderosas, sino que también transmiten la sensación de misterio que rodea al cementerio. Exposiciones de arte en Guadalajara han incluido fotografías y pinturas inspiradas en Belén, lo que demuestra cómo el lugar ha trascendido la función de cementerio para convertirse en icono cultural. La música y el teatro no han quedado al margen. En festivales de Día de Muertos, se representan obras teatrales basadas en las leyendas del Panteón de Belén, mezclando elementos de horror, historia y rituales tradicionales. La música de acompañamiento, con tonos graves y melodías melancólicas, crea un ambiente que transporta al público directamente al siglo XIX, donde los entierros eran ceremonias solemnes y los fantasmas eran parte de la vida cotidiana. Estos eventos no solo entretienen, sino que educan sobre la historia y las creencias de Guadalajara, demostrando que Belén sigue siendo un espacio vivo en la cultura de la ciudad. Incluso en la literatura juvenil y en los cómics, Belén ha encontrado un lugar especial. Los relatos del vampiro, del niño del balón y de la mujer de negro se adaptan a nuevas generaciones, manteniendo la tradición oral pero incorporando elementos modernos. Los jóvenes lectores y espectadores reconocen los lugares y los personajes, y las historias continúan circulando, adaptándose a nuevas formas de narración y consumo de cultura. El Panteón de Belén también ha influido en el turismo cultural. Cada año, miles de personas visitan Guadalajara atraídas por la fama del cementerio. Los recorridos nocturnos se han vuelto un componente importante del turismo, mezclando educación, historia y entretenimiento. Los visitantes no solo aprenden sobre arquitectura y personajes históricos, sino que también experimentan el misterio que ha hecho del Panteón un referente del terror en México. Esta interacción entre lo histórico y lo sobrenatural mantiene vivas las leyendas y garantiza que la influencia cultural de Belén perdure. Además, las historias del Panteón se han integrado en la tradición oral de la ciudad. Familias enteras, especialmente durante el Día de Muertos, cuentan relatos de los fantasmas y apariciones que habitan Belén. Este acto de compartir historias refuerza el sentido de comunidad y de identidad cultural, recordando que el miedo, la memoria y la historia están profundamente conectados en la vida de Guadalajara. El impacto del Panteón de Belén en la cultura mexicana demuestra que un cementerio no es solo un lugar para enterrar a los muertos. Es un espacio donde la historia, la tradición y el mito convergen, creando un legado que trasciende generaciones. Belén nos enseña que el terror puede ser una forma de preservar la memoria, que las leyendas mantienen vivas las voces del pasado, y que cada sombra y cada símbolo tienen un mensaje para quienes están dispuestos a escuchar. En la próxima parte exploraremos cómo los habitantes de Guadalajara han interactuado con el Panteón a lo largo de los años, cómo los relatos se mezclan con la vida cotidiana, y cómo Belén se ha convertido en un referente de miedo, historia y cultura viva. El Panteón de Belén no es solo un cementerio histórico o un espacio de leyendas. Es también un lugar donde la vida cotidiana de Guadalajara se cruza con el misterio de la muerte. Durante más de un siglo, los habitantes de la ciudad han interactuado con el Panteón de formas que van más allá de la visita turística, convirtiéndolo en un punto de referencia cultural, emocional y, en muchos casos, espiritual. Desde sus inicios, Belén fue concebido como un lugar que permitirá a las familias rendir homenaje a sus seres queridos. En el siglo XIX, los tapatíos acudían a diario para limpiar las tumbas, colocar flores y rezar. Las familias de clase alta construían mausoleos imponentes y decoraban cada detalle con esculturas,
inscripciones y símbolos religiosos. Las familias humildes, aunque con recursos limitados, también encontraban formas de honrar a los suyos, a menudo con ofrendas de velas, flores y objetos personales. Esta interacción constante convirtió al panteón en un espacio vivo, donde los recuerdos y la memoria se mantenían activos. Con el paso del tiempo, las leyendas comenzaron a entrelazarse con estas prácticas cotidianas. Los relatos de entierros prematuros, de apariciones y de fenómenos inexplicables se transmitían entre vecinos, en casas, escuelas y plazas. Los abuelos contaban a sus nietos las historias del vampiro de Belén, de la mujer que pedía salir y del niño del balón, convirtiéndolas en advertencias, lecciones o simples cuentos para asustar a los más pequeños. Así, el panteón dejó de ser únicamente un lugar de descanso para los muertos y se transformó en un escenario de enseñanza y narración colectiva. Incluso la vida diaria en los barrios cercanos al panteón está marcada por su presencia. Los comerciantes, maestros y trabajadores recuerdan las historias y advierten a los jóvenes sobre los lugares donde supuestamente se aparece la mujer de negro o los monjes sin rostro. En fiestas tradicionales y celebraciones, los relatos de Belén se incorporan en canciones, narraciones y juegos populares, manteniendo viva la memoria de los muertos y reforzando la identidad cultural de Guadalajara. Durante el Día de Muertos, el panteón se convierte en un punto de convergencia. Familias completas acuden para colocar ofrendas, encender velas y compartir recuerdos. Pero incluso en estas celebraciones alegres, las leyendas del terror siguen presentes. Muchos niños escuchan los relatos de fantasmas y apariciones mientras colocan flores, y aprenden a convivir con el miedo de manera lúdica y simbólica. La mezcla de respeto, tradición y emoción convierte al Panteón de Belén en un espacio donde la historia, la cultura y lo sobrenatural coexisten. Los habitantes también han aprendido a interpretar los símbolos del panteón como parte de su vida cotidiana. Los ángeles, calaveras, antorchas y cadenas no solo son elementos estéticos, son recordatorios de la fragilidad de la vida, de la inevitabilidad de la muerte y de la importancia de la memoria. Para muchos tapatíos, caminar entre las tumbas es una forma de reflexión, y las leyendas sirven como metáforas de la experiencia humana. La pérdida, el miedo, la nostalgia y la esperanza. El panteón también ha servido como lugar de encuentro cultural. Escuelas, grupos de teatro y artistas locales realizan recorridos, talleres y representaciones, combinando la historia del cementerio con la interpretación artística de sus leyendas. Estas actividades no solo educan sobre la historia y la arquitectura, sino que también refuerzan la idea de que Belén es un espacio donde lo vivo y lo muerto se encuentran, donde la imaginación y la realidad se mezclan, y donde la comunidad mantiene un diálogo constante con su pasado. Incluso fuera de las actividades formales, los relatos de Belén influyen en la vida cotidiana de quienes viven cerca. Vecinos aseguran escuchar pasos, voces o ruidos inexplicables durante la noche. Algunos creen que son espíritus que se desplazan entre las tumbas, mientras que otros los interpretan como un recordatorio de la historia que permea el lugar. Este vínculo invisible entre habitantes y cementerio refuerza la sensación de que Belén no es un espacio aislado, sino un elemento activo de la memoria colectiva. En la vida diaria, las leyendas también generan respeto y precaución. Los jóvenes que visitan el panteón en grupo saben que deben comportarse con cuidado, siguiendo las historias transmitidas por generaciones. Las historias de apariciones y sucesos inexplicables no son solo entretenimiento. Son códigos de conducta, formas de interacción con un espacio que combina historia, miedo y tradición. El Panteón de Belén, entonces, funciona como un puente entre generaciones. Las historias, símbolos y leyendas no solo educan sobre la historia de Guadalajara, sino que también enseñan sobre valores como el respeto por la memoria, la importancia de la comunidad y la capacidad de la imaginación para transformar lo cotidiano en extraordinario. En cada relato contado, en cada sombra observada y en cada símbolo interpretado, los habitantes participan en una narrativa que se extiende más allá de su propia vida, conectando pasado, presente y futuro. En la siguiente parte exploraremos la relación del Panteón de Belén con los fenómenos paranormales modernos, cómo investigadores y turistas continúan registrando sucesos inexplicables y cómo estas experiencias refuerzan la leyenda del cementerio en el siglo XXI. En la actualidad,
el Panteón de Belén sigue siendo un lugar de misterio y fascinación, especialmente para quienes buscan fenómenos paranormales. Investigadores, turistas y curiosos acuden con cámaras, grabadoras de sonido y equipos de medición para intentar documentar lo inexplicable. Y aunque muchos de estos sucesos pueden tener explicaciones lógicas, la cantidad de relatos y experiencias inusuales ha consolidado la reputación del cementerio como uno de los lugares más embrujados de México. Uno de los fenómenos más reportados son las psicofonías. Visitantes aseguran captar voces que no corresponden a nadie presente. En más de una ocasión, grabaciones muestran susurros, llantos o murmullos que parecen surgir de las criptas y mausoleos más antiguos. Algunos investigadores intentan explicarlo como eco o interferencia de equipos electrónicos, pero la frecuencia con la que ocurren estas grabaciones ha generado curiosidad y miedo en igual medida. También son comunes los registros de luces extrañas. Durante las visitas nocturnas, cámaras y celulares han captado resplandores que no tienen una fuente visible. Algunos aparecen sobre tumbas específicas, como la del vampiro o la mujer de negro, y otros flotan entre los árboles y mausoleos. Quienes los han observado de manera directa aseguran que estas luces se mueven con intención, casi como si quisieran ser vistas. Las figuras fantasmales son otro fenómeno recurrente. Visitantes y guías relatan haber visto sombras que se desplazan entre las lápidas, siluetas altas sin rostro o formas humanas que desaparecen al acercarse. Estas apariciones coinciden a menudo con las historias más antiguas, como la mujer de negro o los monjes sin rostro, reforzando la sensación de que las leyendas no son solo cuentos, sino manifestaciones que siguen activas en el cementerio. Algunos fenómenos físicos también se han registrado: cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire inexplicables y objetos que parecen moverse por sí solos. En particular, zonas como el árbol del vampiro o la tumba del niño del balón son reportadas con más frecuencia por estos sucesos. Los visitantes aseguran sentir presencias que rozan su piel o que generan una sensación de angustia repentina, a menudo coincidiendo con relatos históricos de tragedia o muerte violenta. Los investigadores paranormales suelen realizar recorridos guiados y experimentos, documentando cada detalle con fotos, videos y grabaciones de audio. Muchos confirman fenómenos que no encuentran explicación inmediata, y aunque no hay pruebas científicas concluyentes, estos registros han multiplicado la fama del panteón a nivel nacional e internacional. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de estas experiencias, con videos virales que muestran luces, sombras y sonidos extraños, atrayendo a un público cada vez más amplio. A pesar del miedo que generan, estos fenómenos también contribuyen a mantener viva la historia del Panteón de Belén. Cada aparición, cada susurro o cada luz misteriosa es un recordatorio de que el lugar no es un simple cementerio cerrado al tiempo. La memoria de los muertos, las leyendas transmitidas por generaciones y los símbolos tallados en piedra continúan dialogando con quienes visitan Belén, estableciendo una conexión entre pasado y presente, entre lo visible y lo invisible. Los testimonios de turistas y residentes coinciden en un detalle curioso: los sucesos paranormales no ocurren de manera uniforme, sino que parecen concentrarse en ciertos puntos del panteón. Esto ha llevado a la creencia de que algunas tumbas y mausoleos concentran energías particulares, asociadas a historias de tragedia, injusticia o muerte prematura. Estos lugares se han convertido en sitios emblemáticos dentro de los recorridos nocturnos, reforzando la interacción entre leyenda y experiencia real. Además, los fenómenos modernos permiten reinterpretar las leyendas clásicas. Por ejemplo, los pasos escuchados junto a la tumba del comerciante misterioso se vinculan hoy con grabaciones de audio. Los destellos de luz sobre la tumba del niño del balón se interpretan como la manifestación de su espíritu jugando, y las sombras entre los cipreses se asocian con la mujer de negro y los monjes sin rostro. De esta manera, lo paranormal no solo valida las leyendas antiguas, sino que también las adapta a un lenguaje contemporáneo, cercano a la percepción tecnológica y sensorial de las nuevas generaciones. El Panteón de Belén, por tanto, se mantiene como un espacio donde la historia, la leyenda y lo paranormal convergen. Cada visitante que experimenta un suceso extraño participa en la construcción de nuevas historias, ampliando la narrativa del cementerio. Así, Belén no solo conserva la memoria de los muertos y las tradiciones de Guadalajara,
sino que también se transforma en un laboratorio de miedo y misterio, donde lo inexplicable se convierte en una experiencia compartida. En la siguiente parte abordaremos los relatos contemporáneos más impactantes, aquellos que surgieron en los últimos 20 años y que han contribuido a consolidar la fama de Belén como un cementerio embrujado de renombre internacional. En los últimos 20 años, el Panteón de Belén ha seguido acumulando historias impactantes que han alimentado su fama como uno de los cementerios más misteriosos y embrujados de México. Muchos de estos relatos provienen de turistas, investigadores y habitantes de Guadalajara que han vivido experiencias inexplicables, algunas documentadas con fotos, videos y grabaciones de audio. Estas historias contemporáneas refuerzan la idea de que Belén no es un lugar estático, sino un espacio donde la leyenda sigue activa. Una de las experiencias más comentadas en los recorridos nocturnos modernos es la aparición de la mujer de negro. Numerosos visitantes aseguran verla caminar lentamente entre las tumbas, con un vestido oscuro y un velo que cubre su rostro. Algunos afirman que al acercarse, la figura desaparece, mientras que otros aseguran sentir un frío intenso y una presión en el pecho, como si la presencia intentara comunicarse o advertir algo. Los guías coinciden en que la aparición suele manifestarse en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda y el silencio absoluto domina el cementerio. El niño del balón también sigue siendo protagonista de fenómenos contemporáneos. Durante los recorridos, algunos visitantes aseguran escuchar el rebote de una pelota o la risa de un niño invisible. En ocasiones, las luces de las linternas parpadean de manera extraña alrededor de la tumba, y objetos pequeños que se colocan como ofrendas aparecen movidos al día siguiente. Esta combinación de sonidos y movimientos ha llevado a creer que el espíritu del niño sigue jugando y cuidando la memoria de los que pasan por su tumba. Entre los relatos más recientes destaca el fenómeno de las sombras que miran. Personas que visitan Belén después del cierre oficial del cementerio aseguran observar siluetas humanoides entre los mausoleos más antiguos, inmóviles y silenciosas, que parecen seguir cada movimiento. Algunos describen estas figuras como delgadas, de aspecto etéreo, mientras que otros las comparan con sombras humanas sin rostro. La persistencia de estas apariciones ha llevado a muchos a concluir que ciertas áreas del panteón concentran energías que no pueden explicarse con lógica ni con fenómenos naturales. También han surgido testimonios relacionados con las luces extrañas que flotan sobre algunas tumbas. Ciertos visitantes aseguran haber visto esferas luminosas que se desplazan lentamente entre las lápidas, suben por los mausoleos o atraviesan los árboles de Belén. Estas luces parecen tener intención propia, moviéndose de forma deliberada y desapareciendo cuando se intenta acercar. Muchos creen que son manifestaciones de espíritus protectores, mientras que otros piensan que son advertencias o señales relacionadas con eventos del pasado. Uno de los casos más escalofriantes de los últimos años ocurrió con un grupo de investigadores paranormales que realizaron un experimento nocturno en el área de las criptas abandonadas. Durante la grabación, registraron pasos, susurros y golpes provenientes de varios puntos simultáneamente. Al revisar los videos, aparecieron figuras borrosas que no correspondían a ninguna persona presente y que parecían moverse con una intención específica. Los investigadores, aunque impresionados, confirmaron que no había explicación racional inmediata, aumentando el misterio alrededor del cementerio. Otro fenómeno moderno tiene que ver con los cambios de temperatura repentinos. Visitantes han reportado sentir frío intenso en ciertas zonas del panteón, mientras que otros lugares cercanos permanecen cálidos. Este contraste, que se produce en cuestión de segundos y sin razón aparente, ha sido registrado con termómetros y sensores de temperatura, reforzando la idea de que algunas áreas de Belén concentran energías desconocidas. Incluso en redes sociales, Belén sigue acumulando testimonios impactantes. Videos de linternas que se apagan solas, sombras que cruzan pasillos y susurros grabados en psicofonía se comparten constantemente, despertando el interés de miles de usuarios. Estos relatos contemporáneos no solo reafirman la fama del panteón como lugar embrujado, sino que también muestran cómo las leyendas antiguas se adaptan a un público moderno, manteniendo viva la narrativa del terror en el siglo XXI. Los relatos recientes también han reforzado la interacción cultural con el panteón.
Cada fenómeno moderno se incorpora a los recorridos nocturnos y a las historias narradas por los guías, generando nuevas leyendas que se suman a las clásicas. Así, el Panteón de Belén no solo conserva las tradiciones del pasado, sino que también se adapta al presente, ofreciendo a cada visitante la oportunidad de vivir la experiencia de manera única, combinando historia, miedo y misterio. La continuidad de estas experiencias demuestra que Belén no es un cementerio cualquiera. Es un espacio donde los relatos de ayer y hoy se entrelazan, donde los muertos parecen seguir comunicándose con los vivos y donde cada sombra, luz o susurro puede convertirse en una historia que se transmitirá a futuras generaciones. En este sentido, el Panteón de Belén sigue cumpliendo su papel: ser un lugar donde la historia, el misterio y el terror convergen de manera viva y permanente. En la próxima parte, abordaremos cómo Belén se ha convertido en un símbolo del folclore urbano de Guadalajara, su importancia en la educación cultural y turística, y cómo las leyendas del cementerio continúan moldeando la identidad de la ciudad. El Panteón de Belén no solo es un espacio de misterio y terror, también se ha convertido en un ícono del folclore urbano de Guadalajara. Sus leyendas forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, transmitidas de generación en generación, y se han integrado en la educación cultural y turística, enseñando a los tapatíos y visitantes a conocer su historia, su arquitectura y sus tradiciones. El folclore urbano en torno a Belén es particularmente rico porque combina historia documentada con relatos sobrenaturales que circulan por la ciudad. El vampiro, el niño del balón, la mujer que pedía salir, los monjes sin rostro y la mujer de negro no solo aparecen en los recorridos turísticos, sino que también forman parte de cuentos populares, canciones, ilustraciones y representaciones teatrales. Cada leyenda refuerza la identidad de Guadalajara, convirtiendo al panteón en un elemento distintivo de la cultura local. La influencia en la educación cultural es notable. Escuelas y universidades de Guadalajara utilizan Belén como ejemplo para enseñar sobre arquitectura funeraria, simbolismo religioso y la historia de la ciudad en el siglo XIX y XX. Los estudiantes aprenden a interpretar los mausoleos, las esculturas y los símbolos, y a comprender cómo las tradiciones de duelo y memoria moldearon la sociedad tapatía. Al mismo tiempo, se incorporan las leyendas como parte de la narrativa cultural, mostrando que el panteón es un espacio donde lo histórico y lo imaginario se encuentran. Los recorridos turísticos, tanto diurnos como nocturnos, son también una herramienta educativa. Durante el día, los visitantes conocen la historia de las familias que descansan en Belén, la arquitectura de los mausoleos y la importancia de los símbolos funerarios. Por la noche, las leyendas cobran vida y se experimenta el misterio de manera directa. Esta combinación permite que el aprendizaje sea inmersivo. Se aprende historia, arte, cultura y folclore mientras se siente la emoción del misterio. Belén también ha inspirado eventos culturales que fortalecen el vínculo entre la ciudad y sus leyendas. Representaciones teatrales, lecturas de poesía y exposiciones de fotografía recrean escenas basadas en los relatos más emblemáticos del cementerio. En ocasiones, estas actividades se realizan dentro del mismo panteón, generando una experiencia única donde la historia, la educación y el entretenimiento se entrelazan. Este tipo de eventos refuerza la percepción de que Belén no es solo un cementerio, sino un espacio cultural activo, capaz de enseñar y sorprender al mismo tiempo. El folclore urbano alrededor del panteón también se extiende a la vida cotidiana. Los vecinos comparten relatos de fenómenos paranormales, visitas nocturnas o sucesos inexplicables que han vivido ellos mismos o escuchado de otros. Los niños crecen escuchando estas historias, las recrean en juegos y disfraces, y así las leyendas se mantienen vivas en la memoria colectiva. Esta transmisión oral asegura que las historias de Belén sigan siendo relevantes y formen parte integral de la identidad de Guadalajara. Además, el panteón ha logrado consolidar la idea de que el miedo y la cultura pueden coexistir. Belén es un ejemplo de cómo un espacio destinado a los muertos puede convertirse en un centro de aprendizaje, un escenario artístico y un atractivo turístico. Los visitantes no solo sienten miedo o curiosidad, también adquieren conocimiento sobre la historia de la ciudad, las prácticas funerarias y la riqueza del folclore urbano. El impacto cultural de Belén es tal que su influencia ha trascendido a otras ciudades de México y al extranjero. Escritores,
Cineastas y artistas han tomado inspiración del panteón para recrear historias, imágenes y escenas que reflejan la relación de los mexicanos con la muerte y el misterio. Así, Belén se convierte en un emblema del folclore nacional, una muestra de cómo la historia, la leyenda y la educación cultural pueden converger en un solo espacio. Finalmente, Belén demuestra que un cementerio puede ser mucho más que un lugar de descanso para los muertos. Puede ser un punto de encuentro entre generaciones, un escenario para la creatividad artística, un recurso educativo y un símbolo del folclore urbano. La riqueza de sus leyendas, la profundidad de su historia y la fuerza de su misterio aseguran que el Panteón de Belén siga siendo un referente cultural de Guadalajara, un espacio donde el pasado, el presente y la imaginación se encuentran. En la siguiente parte, abordaremos la importancia de Belén en las tradiciones del Día de Muertos y cómo estas celebraciones refuerzan la relación entre la vida, la muerte y las leyendas del cementerio. El Panteón de Belén ocupa un lugar especial en las tradiciones del Día de Muertos en Guadalajara. Durante esta celebración, el cementerio se transforma. Las tumbas se llenan de flores, velas y ofrendas, mientras que las leyendas y símbolos cobran un significado renovado. La conmemoración no solo honra a los difuntos, sino que también fortalece el vínculo entre la comunidad, la historia y las historias sobrenaturales que rodean a Belén. Desde los primeros días de noviembre, familiares de los difuntos comienzan a limpiar las tumbas y a decorar los mausoleos con cempasúchil, velas y fotografías. Cada ofrenda se convierte en un mensaje que une a los vivos con los muertos, en un acto de memoria y respeto. Pero en Belén, la tradición del Día de Muertos se mezcla inevitablemente con el misterio. Los relatos del vampiro, del niño del balón y de la mujer que pedía salir se vuelven parte de la narrativa que acompaña la celebración, dando un toque de miedo que es tanto cultural como emocional. Los recorridos nocturnos durante estas fechas adquieren un carácter especial. Las guías y los guías cuentan las historias más escalofriantes mientras las tumbas están iluminadas por cientos de velas, creando un escenario que combina lo bello con lo inquietante. Los visitantes no solo aprenden sobre la historia del cementerio y la arquitectura de los mausoleos, sino que también sienten la presencia de las leyendas que se narran. Las sombras alargadas de los cipreses y el parpadeo de las velas refuerzan la atmósfera mágica y terrorífica del lugar. Durante el Día de Muertos, los símbolos tallados en las tumbas cobran vida simbólica. Los ángeles parecen custodiar las ofrendas, las calaveras recuerdan la inevitabilidad de la muerte y las antorchas invertidas iluminan la idea de que la vida tiene un final, pero que la memoria persiste. Para los tapatíos, recorrer Belén en estas fechas es una manera de conectar con sus ancestros y al mismo tiempo con las historias que han marcado el folclore de la ciudad. El Panteón también sirve como escenario para actividades culturales y educativas durante esta celebración. Escuelas y universidades realizan visitas guiadas, talleres de arte y conferencias sobre la historia del cementerio, las leyendas que lo rodean y su relevancia cultural. Estas actividades enseñan a los participantes a interpretar los símbolos funerarios, a comprender la relación entre muerte y memoria, y a valorar la riqueza del folclore urbano asociado a Belén. Una de las tradiciones más emotivas es la del niño del balón. Durante el Día de Muertos, se colocan pelotas pequeñas, juguetes y dulces en su tumba, siguiendo la creencia de que su espíritu juega con quienes lo visitan. Los visitantes narran historias de risas y rebotes que parecen provenir de la nada, manteniendo viva la leyenda de manera interactiva. Esta práctica combina emoción, ternura y misterio, mostrando cómo las leyendas de Belén se integran en las celebraciones culturales. La mujer de negro y los monjes sin rostro también forman parte del imaginario durante esta festividad. Aunque no todos los visitantes creen en su presencia, muchos sienten escalofríos o perciben sombras que se mueven entre las tumbas. Estas experiencias refuerzan la conexión entre la tradición del Día de Muertos y el folclore sobrenatural del cementerio, recordando que la muerte y el misterio están presentes en la memoria colectiva. Además, el Panteón de Belén se ha convertido en un referente para turistas nacionales e internacionales que desean experimentar la tradición mexicana de manera auténtica. Las visitas durante el Día de Muertos combinan aprendizaje, cultura y emoción, permitiendo que cada participante viva la celebración de manera intensa. La fama de Belén como cementerio embrujado y su riqueza histórica convierten la experiencia en algo más que un recorrido.
es un acto de memoria, cultura y misterio. La celebración también fortalece la identidad cultural de Guadalajara. Los relatos, símbolos y experiencias del Panteón se transmiten de generación en generación, asegurando que las historias de Belén sigan vivas y continúen siendo parte integral de la ciudad. Cada ofrenda, cada vela encendida y cada relato compartido refuerza la idea de que el cementerio no es solo un lugar para los muertos, sino un espacio donde los vivos pueden conectarse con la historia, la tradición y el misterio. En la próxima parte exploraremos cómo el Panteón de Belén ha influido en la percepción del miedo en la cultura mexicana, cómo los relatos y símbolos han moldeado la manera en que la gente interpreta la muerte, y cómo el cementerio continúa siendo un referente en el imaginario del terror en México. El Panteón de Belén no solo ha moldeado la memoria histórica y cultural de Guadalajara, también ha influido profundamente en la percepción del miedo y el terror en la cultura mexicana. A través de sus leyendas, símbolos y relatos paranormales, el cementerio ha enseñado a generaciones a enfrentar la muerte y lo desconocido, transformando el miedo en un elemento de identidad colectiva y de creatividad narrativa. Desde hace más de un siglo, los relatos de Belén han generado un tipo de miedo que no se limita al susto momentáneo, sino que invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la permanencia de la memoria. Historias como la del vampiro, el niño del balón y la mujer que pedía salir combinan lo sobrenatural con la tragedia humana, transmitiendo la idea de que la muerte es inevitable, pero que las acciones y recuerdos de los vivos pueden influir en cómo se recuerda a los muertos. El miedo generado por el Panteón tiene un componente educativo. Las leyendas transmiten advertencias sobre la muerte prematura, la injusticia y la fragilidad de la vida. Por ejemplo, el relato del comerciante que ronda su tumba como espíritu enfatiza la importancia de las decisiones éticas y la responsabilidad personal. Los cuentos de entierros prematuros o apariciones nocturnas recuerdan a los vivos la necesidad de respeto hacia los difuntos y la memoria colectiva. De esta manera, Belén transforma el miedo en un vehículo para la reflexión y el aprendizaje. La arquitectura del Panteón refuerza este efecto. Los mausoleos góticos, los ángeles custodiando tumbas y los símbolos funerarios crean un entorno que naturalmente induce temor y respeto. Cada estatua, cruz o inscripción contribuye a la sensación de que el cementerio está lleno de presencias y secretos, lo que hace que la experiencia de recorrer Belén sea inmersiva. Los visitantes no solo oyen relatos de miedo, lo sienten a través de la atmósfera del lugar, la oscuridad de la noche y los sonidos que se perciben entre las tumbas. El folclore urbano también ha amplificado esta percepción del terror. Las historias del Panteón circulan en escuelas, plazas, mercados y hogares, asegurando que incluso quienes no han visitado Belén conozcan sus leyendas. Este fenómeno ha influido en la cultura popular mexicana, desde la literatura gótica y de terror hasta el cine y la televisión. Películas, series y relatos inspirados en Belén presentan la muerte como un elemento tangible, cercano y misterioso, reforzando la relación entre miedo y cultura. Los recorridos nocturnos modernos consolidan esta experiencia. La combinación de relatos históricos, leyendas sobrenaturales y fenómenos paranormales crea una narrativa de terror que es tanto educativa como emocional. Los visitantes sienten miedo, sí, pero también aprenden sobre la historia de la ciudad, la arquitectura y la tradición cultural. Este enfoque convierte a Belén en un ejemplo de cómo el terror puede integrarse en la educación y el patrimonio cultural, haciendo que el miedo tenga un propósito más allá del simple susto. La influencia del Panteón de Belén en la percepción del miedo también se refleja en la creatividad artística. Escritores, cineastas y artistas visuales toman las historias del cementerio como base para sus obras, adaptando leyendas clásicas a un lenguaje contemporáneo. La mujer de negro, el niño del balón y el vampiro se reinterpretan continuamente, creando nuevas narrativas que mantienen el miedo vigente y relevante. Cada generación encuentra en Belén un espacio para explorar lo sobrenatural y reflexionar sobre la muerte, reforzando la conexión entre terror, cultura y memoria histórica. En un sentido más amplio, Belén enseña a los mexicanos a convivir con la muerte y el miedo de manera simbólica y ritual. Las leyendas permiten imaginar lo inexplicable. Las tumbas y mausoleos ofrecen un espacio físico para la contemplación, y los relatos transmitidos oralmente consolidan la experiencia colectiva. Este proceso convierte al terror en un elemento de cohesión social y cultural,
mostrando cómo la memoria de los muertos puede influir en la forma en que los vivos entienden su propia existencia. Finalmente, el Panteón de Belén se mantiene como un referente del terror en México, un lugar donde el miedo es educativo, cultural y profundamente humano. Cada sombra, cada susurro y cada leyenda fortalecen la identidad de Guadalajara y del país, demostrando que el terror no es solo una emoción, sino una herramienta para comprender la vida, la muerte y la memoria colectiva. En la próxima parte abordaremos los relatos finales, las leyendas más recientes y cómo Belén continúa evolucionando como un espacio cultural, histórico y sobrenatural que sigue fascinando a generaciones enteras. El Panteón de Belén sigue evolucionando como un espacio donde la historia, la cultura y lo sobrenatural convergen. Aunque las leyendas clásicas continúan siendo el corazón de su misterio, en los últimos años han surgido relatos más recientes que reflejan la adaptación de Belén al mundo moderno, manteniendo viva la fascinación por este cementerio emblemático. Uno de los relatos contemporáneos más comentados involucra figuras que aparecen en grabaciones de video realizadas por turistas y visitantes nocturnos. Personas que recorren el panteón afirman haber captado sombras que cruzan pasillos, luces que parpadean sin explicación y siluetas humanoides que desaparecen al acercarse. Estas manifestaciones refuerzan la creencia de que ciertas áreas del cementerio concentran energías particulares, vinculadas a tragedias o historias de personas enterradas hace décadas. También han surgido relatos relacionados con objetos que se mueven inexplicablemente. Algunos visitantes aseguran que al dejar ofrendas, pelotas, velas o pequeños juguetes, estos aparecen desplazados al día siguiente. Especialmente en la tumba del niño del balón, la tradición y la superstición se combinan. Se interpreta que su espíritu juega con los objetos que le ofrecen, manteniendo viva la interacción entre los vivos y los muertos. Entre los sucesos más modernos se incluyen experiencias de fenómenos auditivos. Psicofonías grabadas durante recorridos nocturnos han captado susurros, lamentos y pasos que no se corresponden con la presencia de ningún ser humano. Estas grabaciones se comparten en redes sociales y en programas de investigación paranormal, ampliando la fama del panteón y atrayendo a un público cada vez más interesado en experimentar el misterio de Belén de primera mano. Algunos visitantes recientes relatan encuentros con figuras que no forman parte de las leyendas tradicionales, como siluetas humanas de tamaño variable que observan desde las alturas o sombras que parecen seguir los movimientos de quienes caminan entre las tumbas. Estas apariciones, aunque inesperadas, se integran en la narrativa colectiva del panteón, demostrando que la leyenda no está limitada al pasado sino que se adapta y crece con cada experiencia. Además, el Panteón de Belén ha influido en la creatividad digital. Fotógrafos, cineastas y creadores de contenido en redes sociales han utilizado las leyendas y fenómenos modernos para crear cortometrajes, videos virales y fotografías artísticas. Estas producciones reinterpretan los relatos clásicos y los fenómenos recientes, conectando el misterio del cementerio con la percepción del terror contemporáneo y reforzando su relevancia cultural. Los relatos modernos también incluyen experiencias emocionales intensas. Visitantes que participan en recorridos nocturnos reportan sensaciones de angustia, frío repentino, presión en el pecho o la sensación de ser observados. Aunque muchos de estos fenómenos podrían tener explicaciones psicológicas o físicas, la repetición de testimonios y la coincidencia con las áreas más legendarias del cementerio aumentan la sensación de que Belén sigue siendo un lugar donde lo inexplicable y lo sobrenatural conviven con la historia. El cementerio continúa sirviendo como espacio educativo y cultural. Durante el día, los recorridos explican la historia, la arquitectura y los símbolos funerarios. Por la noche, los relatos de fenómenos modernos y leyendas clásicas proporcionan una experiencia inmersiva de terror y aprendizaje. Esta combinación asegura que Belén siga siendo un referente para turistas, estudiantes, investigadores y habitantes locales, consolidando su lugar en la memoria colectiva y la cultura popular de Guadalajara y México. Finalmente, la evolución de las leyendas de Belén demuestra que un lugar no necesita permanecer estático para ser relevante. Cada historia nueva, cada fenómeno moderno registrado y cada experiencia compartida en redes o recorridos nocturnos contribuye a mantener vivo el cementerio, transformándolo en un espacio donde la historia, la leyenda y la cultura se entrelazan continuamente. Así, el Panteón de Belén permanece como un testigo eterno del paso del tiempo,
de la memoria de los muertos y de la imaginación de los vivos. Con esto, concluimos el recorrido por la historia, las leyendas clásicas, los fenómenos paranormales modernos y la influencia cultural del Panteón de Belén. Desde su fundación hasta hoy, Belén sigue siendo un espacio único donde el pasado y el presente se encuentran, donde el miedo y la memoria conviven, y donde cada visitante tiene la oportunidad de vivir una experiencia que combina historia, misterio y cultura. El Panteón de Belén no solo es un cementerio, sino un espacio donde la historia, el misterio y la cultura se encuentran de manera continua. A través de sus leyendas clásicas y los fenómenos paranormales modernos, Belén ha logrado consolidarse como un referente del folclore urbano de Guadalajara, mostrando cómo un lugar puede transformar la percepción del miedo y la muerte en una experiencia cultural profunda y educativa. Cada visitante que recorre el panteón, ya sea durante el día o en recorridos nocturnos, participa de una narrativa que combina pasado, presente y leyenda. La historia de los mausoleos, los símbolos tallados en piedra y las crónicas de los personajes enterrados se mezclan con relatos de apariciones, luces misteriosas y sombras que se desplazan entre las tumbas. Esta interacción entre realidad y mito permite que cada experiencia sea única y personal, reforzando la idea de que Belén está vivo no solo en la memoria de los muertos, sino también en la de los vivos. El cementerio también cumple una función social y cultural importante. Al formar parte de los recorridos educativos y de las celebraciones del Día de Muertos, Belén enseña a las nuevas generaciones sobre la historia de Guadalajara, el simbolismo funerario y la tradición de honrar a los difuntos. Al mismo tiempo, las leyendas de terror permiten explorar emociones como el miedo, la curiosidad y el asombro, fortaleciendo la identidad cultural y la conexión con el folclore urbano. Además, las historias contemporáneas y los fenómenos paranormales captados con cámaras y grabadoras han llevado al Panteón de Belén a trascender fronteras. Su fama ha llegado a turistas nacionales e internacionales, quienes buscan experimentar de primera mano la mezcla de historia, terror y cultura que solo este lugar puede ofrecer. Cada relato moderno se suma al legado del cementerio, demostrando que las leyendas no solo sobreviven, sino que se adaptan y evolucionan con el tiempo. El Panteón de Belén también ha inspirado a creadores de contenido, fotógrafos, cineastas y escritores, quienes utilizan sus historias para generar obras que combinan lo histórico con lo sobrenatural. Desde cortometrajes y fotografías artísticas hasta relatos y documentales, el cementerio se convierte en un laboratorio creativo donde el misterio y la historia se entrelazan, mostrando a Belén como un espacio vivo, en constante reinterpretación. En este recorrido completo, hemos explorado las leyendas más emblemáticas: el vampiro, el niño del balón, la mujer que pedía salir, la mujer de negro y los monjes sin rostro. También hemos conocido las historias menos divulgadas, los fenómenos paranormales modernos y la influencia del cementerio en la cultura, el folclore urbano y la educación. Cada una de estas historias demuestra que el Panteón de Belén es mucho más que un lugar de descanso para los muertos. Es un espacio donde la memoria, la imaginación y la tradición se encuentran de manera única y fascinante. Finalmente, queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje por el Panteón de Belén. Esperamos que hayas disfrutado de cada historia, cada leyenda y cada misterio que hemos compartido. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando lugares llenos de historia y misterio. Déjanos tus comentarios contándonos cuál de estas historias te impactó más. Da like si disfrutaste el video y compártelo con tus amigos para que más personas puedan conocer las fascinantes leyendas del Panteón de Belén.